tardes. Otra reunión más del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. La tercera que hacemos en el Instituto Goethe, que este año nos hospeda. Y la idea, para quienes no hayan venido previamente o para quienes ya hayan olvidado, es básicamente tener una charla colectiva a propósito de algún tema vinculado al mundo de la traducción en cualquiera de sus aspectos, tanto los aspectos que tengan que ver con cuestiones técnicas como los aspectos que tengan que ver con cuestiones administrativas y demás. Luego les comento que nos reunimos una vez por mes, generalmente suele ser algún martes del mes. Al principio con mucho optimismo decíamos el segundo martes de cada mes, ya no lo decimos más, pero les puedo anticipar relativamente que el mes que viene va a estar acá Marilu Marini, la actriz, que va a contarnos justamente cómo es actuar en varios idiomas a la vez y los problemas con los que tiene que verse justamente un actor que trabaja con distintas lenguas y a veces hace el mismo texto en distintos idiomas. Y en el mes de agosto vamos a tener una especie de celebración, que es un festejo por los 40 años de la editorial Pretextos. Va a estar acá Manuel Borrás, el editor español, dueño y fundador de Pretextos, seguramente con Leonora Diamen, que es la directora editorial de Eterna Cadencia, y muy probablemente con Miguel Balaguer, que es el director editorial de Bajo la Luna, dos editoriales argentinas que tienen vínculos de afinidad, si se quiere, con Pretextos. Todas las actividades que nosotros hacemos aparecen en el blog del Club de Traductores, al cual ustedes entran directamente poniendo nuestro nombre en Google. Ahí todos los días de la semana se anuncian distintas cosas vinculadas justamente al mundo de la traducción, al mundo de la edición y al estado de la lengua y a las políticas de la lengua. Antes de decirles que cuando hagamos la conversación colectiva al cabo de un rato, tienen que esperar a que se les dé el micrófono, porque esto se graba para la gente que no lo puede ver. Quiero decir, normalmente esto se pone después en el sitio del Instituto Goethe y también nosotros tenemos una copia en el blog del Club de Traductores, y a lo largo del tiempo la gente sigue viendo las reuniones. Por lo tanto, si no se habla al micrófono, nada queda registrado. Les comento algo que ya venimos comentando desde hace aproximadamente 3 meses. Para quienes no lo sepan, la UBA hizo un pacto, si se quiere llamarlo así, con el Instituto Cervantes, con la Universidad de Salamanca, con la UNAM de México y con Telefónica de España, para darle prioridad como sistema de pruebas a un certificado que ellos tienen, que se llama CIEL. Este certificado es un certificado que maneja Telefónica en forma online, que dura 2 años, que lo pueden incluso pasar los hablantes de castellano para mostrar cuál es su grado de castellano, justamente, y por el cual se paga 180 €, que compite de manera muy desleal con el certificado que Argentina, que es el único país que hasta el momento lo desarrolló en América Latina, tiene, y que llegaba a 11 países. Aprovechando un cambio de gestión en la UNAM primero y luego con la actual gestión de la UBA, el Instituto Cervantes, por hacer mucho lobby, anunció con bombos y platillos en el Congreso de la Lengua de Puerto Rico que la UBA acababa de entrar a ese conglomerado. Lo hizo aproximadamente unos 20 días antes de que se votara eso en la UBA, o sea que estaba todo armado, y lo hizo aparte dejando de lado a los especialistas que crearon el sistema argentino, todos provenientes de la Facultad de Filosofía y Letras y de cerca de 30 facultades de letras del país. Esto significa que este certificado, por el cual Argentina resigna su soberanía lingüística y aparte pierde dinero, lo firmaron farmacéuticos, ingenieros, veterinarios, médicos, odontólogos, con el voto contrario justamente de la gente de la Facultad de Filosofía y Letras, de la gente de Ciencias Exactas y de la gente de la carrera de Ciencias Sociales, las carreras que están incluidas en Ciencias Sociales.
Por supuesto que esto produjo una indignación muy grande, no solamente entre la gente que está vinculada al mundo de la lengua a partir de la enseñanza y la investigación, sino también por el lado de escritores, por el lado de editores, por el lado de correctores y por el lado de traductores. Entonces, desde hace aproximadamente 2 meses tenemos en el blog una solicitada de repudio a todo esto que ya firmaron muchísimas personas, no solamente de Argentina, sino primero de toda América Latina y luego, por ejemplo, sociedades de hispanistas de Francia, de Inglaterra, de Canadá, de Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Quienes consideren que vale la pena sumarse a esta iniciativa, sigue abierto el espacio para que la gente firme adhiriéndose, trámite que se hace simplemente mandando un mail al blog del Club de Traductores. Pasados todos estos discursos, vamos entonces a el triunfo del día. El triunfo del día no es todavía el de la selección contra Estados Unidos, aunque puede llegar a serlo, sino el hecho de conseguir que Marcial Souto esté con nosotros, lo cual nos tomó aproximadamente unos 8 años. Y esto no es un chiste, porque creo que desde el principio del club, hace 8 años, estamos tratando de que venga Marcial y hoy lo logramos. Entonces, es verdad. Entonces, lo primero es agradecerle enormemente a él y que alguien cuide la puerta para que no se vaya. Lo segundo es que, en lugar de hacer como hacemos siempre, que nuestro invitado prepara un tema y demás, vamos a tener una conversación en la cual pido que, por favor, si tienen algo que preguntar, algo que sumar y demás, no sean tímidos. Estamos entre amigos, es más o menos la dinámica con la que nos manejamos en el club. Entonces, para empezar por el principio, Marcial, ¿cómo empezaste a traducir? Bueno, el asunto es que primero descubrí la traducción. Aquí ocurrió un fenómeno muy extraordinario, y es que existió un editor, creo que uno de los grandes editores de la segunda mitad del siglo XX, que fue Paco Porrúa. Paco Porrúa era el asesor literario de Sudamericana, un poco en secreto, y después terminó siendo gerente de publicaciones en el cargo, pero era la persona que decidía qué libros se publicaban y cómo. Y además, con mano de hierro, porque cada mes dejaba sobre la mesa de los dueños una pilita de 5 o 6 libros que era lo que había que contratar. Y no se discutía, no se hablaba, él era el que sabía. Eso no existe más en el mundo editorial. Por otra parte, él, mientras era el asesor secreto de Sudamericana, creó una pequeña editorial con un hermano y con otro amigo que se llama todavía Minotauro, aunque está en otras manos y no tiene nada que ver con lo que hizo Paco Porrúa. Descubrió, alguien me habló de un artículo en una revista francesa, no recuerdo cuál era, una revista de Jean-Paul Sartre, donde se hablaba de un escritor norteamericano, Bradbury, a quien describían como el poeta de la civilización. Bueno, en aquella época había librerías con material en inglés aquí, las hubo hasta la Guerra de las Malvinas, después desaparecieron. Y fue a buscar libros, encontró 2 libros de Bradbury y otras cosas, y decidió crear esa editorial. Contrató 4 libros, entre ellos 2 de Bradbury, Crónicas Marcianas y El Hombre Ilustrado, y él quiso traducir El Hombre Ilustrado, que era el libro que más le gustaba, pidió a alguien a traducir Crónicas Marcianas. No le gustó la traducción, creo que la dio a una segunda persona, tampoco le gustó y terminó haciéndola él. Y esa traducción es un acontecimiento, porque es una traducción bastante imperfecta, pero genial. Es algo hecho con muchísimo talento. Hay incluso bastantes errores, pero la escritura, el tono que logra, es mejor que el tono del original. Creo que ese libro es mejor en español que en inglés. Es un libro más grave, más literario,
Así que es una conjunción maravillosa, la de Bradbury con Paco Porrúa. Después publicó otros libros y yo vivía en Montevideo, había vivido hasta los 14 años en la Edad Media, había vivido en una aldea gallega, hablando gallego, y unos 2 o 3 años después de llegar a Montevideo puse a leer mucho, leía todo, absolutamente todo, lo que caía en mis manos y lo que no caía tampoco lo hacía caer. Y descubrí algún libro de Minotauro y de repente me di cuenta, pero acá hay una diferencia, y la diferencia es la traducción. Leyendo otros autores, otros libros de esos autores, publicados por otras editoriales, no tenían nada que ver. Aquí había una atención única a la palabra, una capacidad increíble para crear ese clima y sostenerlo. Y decidí 2 cosas. Una, estudiar inglés rápidamente para leer lo que me faltaba de ese tipo de literatura, porque me parecía la literatura que más tenía que ver con la realidad. Y también para poder hacer eso, poder hacer magia alguna vez, poder entrar en ese circo. Eso en Montevideo. Eso en Montevideo, sí. ¿Y cuántos años tenías más o menos? Tendría 16, 17 años. Y a los 21 años, no solo había estudiado inglés, sino que había ganado una especie de premio que daba el instituto donde estudié, que era un premio único, como propaganda, y era muy complicado conseguirlo, muchas pruebas, y había que tener un puntaje mínimo en cuántas pruebas se había hecho a lo largo de los 4 años que duraba el curso, y el premio era un viaje a Estados Unidos, y lo hice coincidir con una convención mundial de ciencia ficción donde quería conocer a mis héroes, a la gente que estaba leyendo y que había leído a través de Minotauro. Y antes de viajar vine a conocer a Paco Porrúa. Bueno, nos hicimos amigos enseguida y terminé siendo el asesor de Minotauro durante décadas. Y terminé traduciendo muchos libros y editando muchas traducciones ajenas para Minotauro. ¿Quiénes eran los traductores que colaboraban en ese momento en la editorial? ¿Te acordás? Nada, las múltiples personalidades de Paco. Paco firmaba con 7 seudónimos distintos y eso era todo, creaba esa ilusión de compañía. En realidad publicaba un libro cada 6 o 8 meses. Trabajaba como editor de Sudamericana y tenía esa pequeña editorial donde cada vez que podía publicaba un libro y lo firmaba con un nombre distinto, todos apellidos de la familia. Fue él, si no me equivoco, el que hizo que Sudamericana publicara 100 años de soledad de García Márquez, sí, después de que Losada la hubiera rechazado. Por supuesto, pero antes había hecho publicar Rayuela, que era mucho más osada. 100 años de soledad es del año 67, Rayuela es del año 63, y antes de eso logró publicar, ¿cómo se llama? Su libro de cuentos, que creo que apareció en el 58. Hay uno al final del juego, pero hay otro, creo que inmediatamente. Bestiario. No, Bestiario era mala palabra, era un libro que estaba en el depósito, que no había vendido nada. Entonces nadie quería vender, nadie quería publicar a Cortázar. ¿Todos los fuegos del fuego? Todos los fuegos del fuego, pero hubo uno anterior. Todos los fuegos del fuego se lo dedicó Cortázar a Paco Porrúa. Logró publicarlo, se vendió bastante bien y después publicó los premios como primera novela y después Rayuela. Bueno, con Rayuela estalló todo y a partir de ahí, bueno, Paco ya podía hacer casi lo que quisiera. Y bueno, y pasó lo mismo con 100 años de soledad. Por lo tanto, era el mejor editor que había en ese momento, el hombre que estaba, era el filo de la literatura latinoamericana, y tenía esta otra cosa, por otro lado, casi anónimamente, porque nadie sabía que eso era de Paco. Paco firmaba traducciones como Francisco Abelenda, como José Valdivieso, como Ricardo Gossain, Manuel Figueroa, Gregorio Lemos, recuerdo varias, y eran todas extraordinarias. Esos libros son únicos.
Y eso, que empezó, Crónicas Marcianas se hizo 5.000 ejemplares, en el año 55 se hicieron 5.000 ejemplares y tardó Minotauro 5 años en venderla. Perdón, cuando salió ya tenía el prólogo de Borges. No, se lo pidió, esa es otra genialidad, le pidió un prólogo a Borges para ese primer libro. Y Borges quedó tan encantado que después de entregárselo a Paco, se tomó un taxi y se fue a MC a proponer una colección como esa. No le hicieron caso, así que nos hemos perdido. No sé qué círculo sería, pero nos perdimos una colección de libros de ciencia ficción dirigida por Borges. Es curioso, me acabo de acordar, yo tuve en mis manos ese prólogo, el manuscrito, y es curioso, Paco lo editó, le cambió algunas cosas. Y muy bien, lo hizo muy bien. Eso es ser un editor. Meterse con Borges y hacerlo bien. Vamos a ordenarnos un poquito más para atrás. Viniste a Buenos Aires, conociste a Paco Porrúa. ¿Para ese entonces vos ya estabas traduciendo o todavía no? No. Quería hacerlo. Tenía 21 años ahí. Bueno, pero después sí. En esa época había un autor inglés que quizá no circula tanto ahora, no sé por qué, que es Ballard. Ballard fue uno de los grandes pensadores europeos de la segunda mitad del siglo XX. Era alguien extraordinario, una de las personas más lúcidas que han pasado por este mundo, alguien que podía formular tan bien lo que pasaba alrededor, alguien que lo veía tan claro, sobre todo como cuentista y como ensayista. Como novelista, para mí no era tan importante. Las novelas eran cuentos un poco inflados, pero de eso vivía. Y vivió medianamente hasta que publicó El Imperio del Sol, que es una novela autobiográfica. Él nació en Shanghái y pasó 2 años y medio en un campo de concentración japonés. Es la película que después hizo Spielberg. Claro, con la filmación de esa película le ganó mucha plata y a partir de ahí vivió bien. Pero mientras es alguien que le costaba. Bueno, cuando empecé a leer cuentos de Ballard, no sé, se me voló la cabeza, no podía creerlo, lo que él hacía con las palabras y el tipo de visión que transmitía de lo que es de lo que es el mundo acelerado. Y después de ese viaje a Estados Unidos hubo una especie de congreso en Río de Janeiro junto con un festival de cine. Hicieron un congreso muy grande de ciencia ficción, de cine también, sobre todo de cine, pero invitaron a un montón de escritores. Y los escritores norteamericanos que había conocido pidieron que me invitaran a mí. Bueno, yo conocí a Ballard, por ejemplo. El día que cumplí 22 años conocí a Ballard. Y fuimos amigos hasta el día de su muerte. Y terminé siendo su principal traductor. Así que debo realmente a esa capacidad de Paco para leer literatura y para poder meterlo en nuestro idioma, es lo que hizo Borges. Nos leyó el mundo y nos prometió nuestro idioma y enriqueció nuestro idioma con todo el mundo. Bueno, Paco hizo algo parecido. Es una cosa que no existe en ningún idioma. En ningún idioma hay una cantidad de libros, una experiencia como la de Minotauro. La gente creía que era una colección, no era una editorial. Pero esa cantidad de libros, con esa calidad y esa inteligencia de elección en cada título, es algo único. Paco logró meter no solo lo obvio, que eran los escritores que en ese momento se vendían, Bradbury, Sturgeon, no sé qué, Clark, metió pronto a William Golding, por ejemplo, con El Señor de las Moscas, metió a Italo Calvino en las cómicas, metió a Gore Vidal, que casi nadie asociaba con esto, y Gore Vidal escribió 3 o 4 novelas del género, y al mismo tiempo metió a los clásicos de verdad, a Olaf Stapledon, libros publicados en los años 30, a Sidney Fowler Wright,
con el mundo subterráneo, que apareció en 1928, y él se informó de todo eso y sabía exactamente qué libro publicar. El tiempo de la noche de William Sloane. William Sloane era un profesor universitario y editor universitario, y publicó solo dos novelas magistrales. Un hombre que murió hace ya como 20 años. El año pasado se reeditaron los dos en un solo volumen con un prólogo de Stephen King, de Estados Unidos. Y son esos clásicos medio invisibles. Paco lo publicó Soy Leyenda, de Richard Matheson. Por Wayne Smith. Sí, por Wayne Smith, sí. Yo intervine bastante y traduje el primer libro, y que es casi el autor que me parece más interesante, es un personaje único. Pero la versión de Paco, de Soy Leyenda, traducido como Manuel Figueroa, es mejor que el original, claramente. Bueno, eso lograba él, era mejor escritor que cualquiera de los escritores que traducía. Bueno, entonces terminé viniendo a vivir aquí. Y esos libros que aparecían uno cada 6 meses o cada 8 meses, empezó a acelerarse. Empecé a intervenir mucho, se reeditaron los libros, se creó una imagen común a todos. Puse una lista de los libros publicados al final de cada novedad, porque nadie sabía. Uno encontraba un libro de Minotauro en una librería, pero no sabía ni siquiera que se había publicado otros libros. Y todo eso empezó a crear algo especial, y terminó viendo una mesa de Minotauro en cada librería. Había una mesa dedicada a Minotauro. Y empezaron a hacerse ediciones de 10.000 ejemplares, ediciones regulares. Es un fenómeno único. Y eso se mantuvo durante bastante tiempo. ¿Cuánta gente había en la editorial cuando vos empezaste a trabajar? Nadie. Paco. O sea, eran Paco y vos. Sí, pues yo estaba a veces y de venir. Donde estaba Paco estaba Minotauro. ¿Y cuando vos empezaste a traducir, traducías solamente para Minotauro o tradujiste para algún otro lugar? No, traduje solamente para Minotauro. Traduje un libro de Bala, un libro que se llamaba El hombre imposible, un libro de cuentos, que increíblemente en 2 años vendió 20.000 ejemplares. Hubo 3 ediciones en 2 años, una de 10 y 2 de 5.000. Después, ya viviendo en España, me enteré de que los libros de Ballard en España se vendían 1.400 ejemplares. No vendían más. Una cosa muy extraña. No solo creó buenos libros, Paco, sino que creó muy buenos lectores. Había mucha gente que no leía, incluso gente que no leía géneros, y leía Minotauro porque eran infaliblemente buenos los libros, no importaba el nombre del autor. Podía aparecer un autor totalmente desconocido y uno compraba el libro con la garantía total de que era un buen libro. Ese es un fenómeno raro, y porque había detrás un editor que no hacía los libros como negocio, sino como pasión. ¿Cuándo se produjo ese paso de hacer una edición de 2.000 ejemplares a hacer una de 10.000 ejemplares? ¿Y a partir de qué autores empezó a funcionar eso así? Habrá sido allá por 1974-75, y después se fue cayendo, obviamente, por la dictadura, pero poco antes, cuando empezó a haber más libros, un libro llevaba a otro libro, y eso se notó mucho, y además empezaron a hacer texto. Los libros de Bradbury, Crónicas Marcianas, de los Ilustrados, El vino del estío, Fahrenheit, todos eran textos de algún lado. Entonces había ediciones regulares de 10.000 ejemplares y eran reimpresiones de reimpresiones, y creo que hasta hubo alguna de 20.000. Y por ejemplo, recuerdo cuando salió La Feria de las Tinieblas, es una gran novela, creo que se hicieron 20.000 y se agotó en unos 15 días. Lo mismo El País de Octubre, que es anterior a esto. Así que el fenómeno empezó a... Quizá por 1972, claro, el libro de Ballard que traduje primero, El hombre imposible, es de 1972. Y si a fines del 73 había 3 ediciones, algo estaba pasando. ¿Y en algún momento vos volviste a España? Mucho después. Mucho después. Yo seguí con Minotauro haciendo eso. Por otra parte, volví a estar un año en Montevideo, hice mi primera colección de libros.
publiqué las primeras novelas de Mario Lebrero en Montevideo. Fue la primera experiencia. Ahora, Mario Lebrero es Dios. Durante 30 años nadie lo vio. Ni siquiera Paco Porrúa. Quien le di una de las novelas, la segunda, y me dijo que eso es un apóstol, Mario Lebrero. Eso significaba que no lo iba a publicar. Increíble. Pero después sí vine a vivir aquí. Terminé haciendo un par de revistas, una revista que se llamó El Péndulo, para Ediciones de la Urraca, la gente que publicaba humor y que en un momento llegó a ser muy importante y tener mucho poder de distribución. Y era interesante porque se podía mezclar los textos con muy buenas ilustraciones y diseño. Y eso era un fenómeno raro para algo popular. Y después hice Minotauro, la revista Minotauro. Paco había hecho una versión en los años 60, entre el 64 y el 68, y yo después, entre el 86 y el 88, algo así, hice creo que 11 números. Y después sí, seguí traduciendo libros para Minotauro España. Paco se había ido en el año 77, creo. Y terminé viviendo en Barcelona muchos años. Todavía sigo viviendo en Barcelona. Voy y vengo, pero... Cuando estabas en Barcelona, me imagino que conociste a buena parte de los traductores jóvenes argentinos que se habían exiliado ahí, como por ejemplo Marcelo Cohen, sí, como por ejemplo Daniel House y demás. ¿Cómo era la comunidad de traductores en ese entonces? Yo creo que no existía, simplemente nos podíamos ver y tomar un café, ¿no? Pero es un trabajo demasiado solitario para encontrarse y volver a hablar de esto. Cosa que yo le dije a alguna amiga que decidió venir, desaconsejé esto. Me parece que... No sé, nunca hice eso. Y había otros amigos españoles, nos encontrábamos para comer, por ejemplo, tomar algo, pero no para hablar del tema. Por supuesto, después Andy tuvo mucho que ver con los asistentes traductores y he ido sí a muchas reuniones de ese tipo, y hay unos talleres al norte de Zaragoza todos los años, ¿cómo se llama? Tarazona, que es una cosa importante, varios días, hay muchos talleres y cosas. Bueno, yo participé en todo eso, pero no, creo que es algo en lo que uno reflexiona bastante solo ante el texto. Lo demás... Pero, por ejemplo, sos lector de traducciones también. Sí, por supuesto. Es leer otro libro, es una experiencia interesante, muy interesante leer traducciones. Pero además me tocó rehacer muchas traducciones a veces. Y es extraordinario lo que se aprende. Traducir un texto o revisar una traducción es una lectura única. Es una lectura que siempre digo, ni siquiera puede hacer el autor. El autor ve otra cosa, trabaja con otra cosa. El autor tiene dentro un iceberg del que saca lo que puede. La novela que termina publicando alguien es una versión posible de lo que quiso hacer y lo que logró sacar y lo que logró darle forma y creyó presentable al mundo. Pero parte del libro sigue adentro. Y el traductor, al revés, lo único que ve es la punta del iceberg que asoma y tiene que trabajar con eso. Es como eso que dicen los jueces, que lo que no está en el expediente no está en el mundo. El traductor se ocupa de esa otra parte visible, de la parte que legalizó el autor. Entonces, de esa parte, no contaminada por lo que tiene dentro el autor, no hay lector más profundo que el traductor. El traductor tiene que dar vuelta a cada palabra, a cada letra y ver si hay un bichito debajo, ¿qué es eso? Así que yo agradezco a veces haber podido traducir algún libro, precisamente por eso, porque he aprendido muchísimo. El libro es mucho más que eso que aparenta, y habiendo leído antes el libro y siendo fanático de ese libro, y después lo leo, bueno, esto es una experiencia, es
es una experiencia como si yo hubiera pasado por esto. Te pregunto por dos cosas. Una, bueno, aparte de Paco Porrúa, habrás tenido otras experiencias con editores, me imagino. Sí, por supuesto. Bueno, ¿alguna tiene algún rasgo para destacar, ya sea positivo como negativo? Sí, tengo una experiencia muy positiva ahora. Traduje muchos libros y edité muchos libros por una editorial de libros ilustrados de dos argentinos. La crearon en Barcelona, pero ahora está aquí, que se llama Libros del Zorro Rojo. Tuve que ver con muchos de los libros que publicaron. Eso fue una experiencia muy interesante, que después contaré. Pero de paso, no se me ha ocurrido, pero voy a contar una mala experiencia, la peor experiencia que tuve en mi vida con una traducción. Y es algo terrible. Terminé enfermándome, literalmente. En el año 98, yo había conocido aquí en Buenos Aires, en un viaje, a Norman Thomas Di Giovanni, que era el traductor de Borges en inglés, que vivió varios años aquí y le tradujo casi toda la obra. Además, excelentes traducciones, nada que ver con las que están circulando ahora. Y tomando un café un día, me dijo, bueno, está un texto que yo hice con Borges, que le arranqué a Borges, palabra por palabra, una especie de mini autobiografía para el New Yorker, la revista literaria norteamericana, cuando él vivía aquí. Se van a cumplir 100 años de nacimiento, habría que publicar esa autobiografía, porque además hay un montón de datos que solo estaban ahí. Después los usó todo el mundo. Emilio Rodríguez Monegal canibalizó por completo ese texto y se lo apropió. El asunto es cómo traducir a Dios a su propio idioma. Es el pecado más grande. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, al final consiguió un editor aquí y bueno, me puse a trabajar. Es muy complicado, de verdad, intentar imitar la voz de Borges o hacer algo creíble. De eso se trata, en definitiva, de que el texto sea creíble, que uno pueda atribuírselo a ese autor. Bueno, ese autor es Borges y está en inglés. Me puse a trabajar, de vez en cuando hablaba por teléfono con Norman, vive en Inglaterra, para decir, bueno, ¿qué diría el viejo? ¿Cuál sería su palabra para este caso? Bueno, después de mucho discutir, entregué la traducción. Estábamos bastante sobre la fecha de publicación. Bueno, hubo alguien que se dedicó minuciosamente a destruirla. No mandaron pruebas como constaba en el contrato, tenían que mandar pruebas antes, y apareció 5.000 ejemplares y está destrozada. Lo más increíble es que parece que nadie se dio cuenta. Eso de verdad me sorprende muchísimo, porque desde la primera línea es imposible. Borges se moriría varias veces si lee eso. Sí. ¿Hay otro? No, son esos dos. Perdón que interrumpa, pero esa traducción no apareció en un diario en los años 70. Apareció una versión de eso horrible. No recuerdo el diario, ¿cómo se llama? Sí, La Opinión. Sí. Apareció como suplemento de La Opinión, evidentemente hecha por alguien a toda velocidad en la redacción. A mí me dijeron que fue Juan Germán, pero no quiero atribuirse, me lo dijeron varias veces. Era el director del suplemento en ese momento, Germán. No estoy seguro si Germán estuvo allí entre el 75 y después el que pasó a ser el director fue Alberto Spumber. Claro, pero Alberto Spumber creo que estuvo muy poco tiempo. Y después Tomás Eloy Martínez estuvo antes. Pero creo que Tomás Eloy Martínez no estaba en el suplemento propiamente dicho. Sí, estuvo. Digamos, colaborando, pero bueno. Por el 75 estaba él, porque publicó algún anticipo de Minotauro y yo le envié materiales. Pero, bueno, eso es horrible.
Yo la tengo por un lado, no quiero mirarla porque no quiero pensar mal de nadie. Bueno, la primera línea es la presentación, cuando uno ve que se abre la puerta y aparece una cara. Eso es inolvidable. Si la cara que sale es un monstruo, uno no se lo va a poder sacar nunca de encima. No sé, que una sinfonía empiece mal, con una nota... la primera línea, la primera oración, el primer párrafo, son fundamentales en el libro. Bueno, entonces, el libro empieza más o menos así. Borges, como todos sabemos era ciego, se pasaba pensando, además lo entrevistaban continuamente, de un sitio, de otro, lo llamaban, y él organizaba frases en la cabeza, era como iba organizando cosas que sabía que le iban a preguntar o que eran de cajón. Entonces, el libro en inglés empieza algo así. Dice, I cannot tell whether my first memories go back to the eastern or to the western side of the slow, muddy river plate. La duda de dónde vienen los primeros recuerdos, si de Montevideo o de Buenos Aires. Él tenía un tío en Montevideo donde pasaba vacaciones, y entonces empieza titubeando, diciendo que no sabe bien qué es lo primero que recuerda. Sí, entonces yo puse, no puedo precisar si mis primeros recuerdos vienen del lado oriental o del lado occidental del barroso y manso Río de la Plata. Entonces, no puedo precisar si mis primeros recuerdos vienen del lado oriental o del lado occidental, se transformó en... No puedo precisar si mis primeros recuerdos se remontan al lado oriental u occidental. Bueno, el lado oriental u occidental es un solo lado, además. Es un lado dudoso, pero no se puede elegir entre dos lados. Es un lado, además esa U no debe estar en ninguna parte de la obra de Borges, pero así como evitaba el ubicar y ubicado y todo eso, llegó a hablar de la topografía de una casa para evitar eso. Y me parece muy bien. Yo tampoco prometo no ponerlo nunca. Pero bueno, así es el libro. Hay muchos disparates más. Por ejemplo, el segundo capítulo, donde cuenta su experiencia en España cuando era adolescente, él viajó con los padres cuando tenía 15 años o 16 o algo así, y estuvieron por allá un tiempo porque se les ocurrieron hacer una guerra mundial, ellos no estaban enterados de nada y apenas pudieron escapar y se refugiaron en España, en Mallorca, y después anduvieron por varios lugares. Y conoció a Rafael Cansino Sassens, que era un intelectual, un hombre que hablaba como 10 idiomas, esa gente autodidacta brillante, un andaluz, que había escrito un poema sobre el mar. Entonces Borges lo felicitó por el poema sobre el mar. Y Cansino Sassens le dijo, ay sí, ¿y cómo me gustaría conocerlo? ¿Y cómo me gustaría verlo? No había visto el mar. Obviamente es una broma. Entonces aparece aquí, ¿y cómo me gustaría volver a verlo? Y se destruye el chiste. Es lo que cambiaron en la traducción. En vez de cómo me gustaría verlo, cómo me gustaría volver a verlo. Y el volver a verlo destruye todo. Destruye el chiste. Bueno, hay muchas cosas así. Te interrumpo porque dijiste algo que me hizo pensar, y es que vos hasta los 14 años viviste en gallego, llegaste a Uruguay y empezaste a hablar castellano, me imagino, influido también por el habla uruguaya, luego después el habla argentina, y después te instalaste en Barcelona a trabajar para editoriales españolas, donde en definitiva lo que tenías que hacer era volver a una variante de castellano que probablemente, si no la tenías olvidada, por lo menos la tuviste que aprender nuevamente. No la tenía olvidado porque no lo había aprendido. Yo viví en gallego. Bueno, la escuela era en castellano, pero era una escuela rural que ni siquiera tenía grados. La maestra ni siquiera era maestra, era una estudiante de magisterio. Entonces, cada uno se salvaba como podía. Y te recetaban un libro, y con
te aburrías, te recetaban otro, y ahí terminaba. Y era un libro que englobaba todo lo que podías aprender. Yo, en el segundo año de escuela, me dieron el segundo. Yo entré sabiendo leer y escribir, me enseñó un tío 2 veces. Porque me enseñó el año antes de entrar en la escuela y unos meses antes de entrar quiso repasar conmigo lo que habíamos estudiado y me había gustado tanto lo que me había enseñado que dije que no recordaba nada. Y pacientemente me lo explicó de nuevo. Así que yo tengo muy afirmado ese castellano. Es interesante esto porque me permitió tener conciencia de las diferencias. Y una cosa que yo tenía muy clara trabajando en Minotauro era que los libros se iban a vender en parte en España y en parte en Argentina. Y un poco más en América Latina. ¿Eso lo decís de la época en la que estabas en España o ya cuando estabas acá en Argentina? Cuando volví a España, cuando estaba en Barcelona. Ajá. Entonces tenía conciencia de que los libros tenían que ser comprensibles y no ofender a nadie. Que era hacer una doble o triple traducción a veces. La sensación de cómo se resuelve esto para que se entienda en todas partes, sea elegante y no ofenda. Entonces, ¿cómo evitar todos los cojeres? Todas las cosas, los libros estaban pensados para que circularan por todos lados. Y es muy gracioso porque allí nadie me dijo nada, nunca de esto es argentino. Y aquí algunos comentarios de algunos de esos libros decían que estaban traducidos con tono argentino, aunque estaban hechos en España. Yo espero que hayan tenido todos los tonos al mismo tiempo. Un poco difícil, pero esa era la idea. ¿Cuándo fue que cambió esa política? ¿Cuándo los españoles o los editores españoles dejaron de tener en cuenta a América Latina en el momento de traducir libros? Y al tener el poder. El mercado principal era el español. Así que bueno, se pensaba en eso. Y además con eso se va perdiendo un poco de conciencia de las diferencias con otros lugares. Entonces, y como hay que decidirlo rápidamente, ahora no se producen tantos libros como antes, pero en un momento era tan excesivo la cantidad de libros que aparecían cada mes y muchas veces con el afán de expulsar al enemigo, hacer ediciones mucho más grandes de lo necesario para ocupar mesas, para ocupar territorio. No sé, me quedé sin corriente. Estuviste en España entonces trabajando con colecciones y demás. ¿Qué pasó con la ciencia ficción en España? ¿Funcionó como funcionó acá? No, porque no existió el fenómeno del Minotauro. Y el Minotauro que llegó en un momento, esto es interesante, en un momento de auge económico donde la gente podía comprar cosas. Es algo que he visto bastante. Aquí, por ejemplo, vino Bradbury a la Feria del Libro, lo convencí para que viniera en el año 97, y fue un éxito tan increíble de público. En España, yo tuve que ver con un festival literario, cultural, que es el Centro de Cultura Contemporánea, una cosa que se llama Cosmópolis, a donde invitamos a gente muy importante, y a veces iban 10 o 15 personas a verlos. ¿Quiénes, por ejemplo? Estuvieron Brian Aldiss, estuvo William Gibson. A William Gibson fue más gente a verlo, porque es como alguien de ahora, pero llenaron una sala chica, especie de cine. Y aparte Gibson, digamos, todavía no estaba de moda en ese momento. No estaba, había publicado, no sé, 6 o 7 libros. Pero, por ejemplo, estuvo John Crowley. John Crowley es un hombre importantísimo, no lo vio nadie. Yo sabía comer con él, tipo macanudo y brillante. Ballard pasó varias veces por Barcelona. Me escribía para arreglar para ir a comer. Pero una vez hubo un acto en el Consejo Británico, British Council de Barcelona, y habrán ido 20 o 30 personas. Y Ballard es como si hubiera llegado Borges
mundo. Y creo que en un momento, por ejemplo, Minotauro descubrió que convenía hacer los libros con tapas duras. La gente prefería comprar ese objeto más caro y más lujoso. Aquí no ocurre nunca. Yo creo que nadie se hubiera fijado en esa diferencia. El valor agregado pasaba por otro lado. Exacto. Ahora se terminó eso. Pocos libros se hacen con tapas duras. Bueno, para terminar con lo de Borges, además no sabía cómo agradecerle enormemente a Giovanni, que había gastado mucha plata llamándome por teléfono, yo lo llamé también muchas veces. Decidí compartir el copyright con él. Entonces decía traducción mía, decía copyright mío, y de Norman Thomas y Giovanni. Bueno, pusieron traducción mía y de Norman Thomas y Giovanni. No sé qué pensaron, esto es raro. Entonces ponemos a los dos. Y lo engancharon a él con lo de la traducción. No, es una cosa increíble. ¿Cuál era la editorial? No vale la pena mencionar. De cuyo nombre no quiero acordarme. El libro está de todas maneras en librerías, es uno de tapa dura, con rayitas, si no me equivoco. No, me perdí eso. bueno. Tiene una foto de Borges muy fea, iluminado desde atrás. No, yo creo que está en... Es una tapa muy fea. Creo que es una edición española, de tapa dura, chiquitito. De tapa dura, chiquito. En España sí hubo una edición con muchas fotos, hecha por Galaxia Gutenberg, con una traducción de un puertorriqueño, no siquiera, que hablaba de los techos planos de Buenos Aires, por ejemplo. No sabía que había azoteas. Una cosa lamentable. Bueno, eso circuló, un libro lujoso con 200 fotos, pero bueno, después desapareció, creo que Norman les hizo juicio, no sé. Y tengo un par de preguntas más, y pasamos en todo caso a las preguntas del público o a los comentarios del público. Vos estableciste relación con varios de los escritores que tradujiste. Sí, por supuesto. Y cuando traducías, ¿los consultabas? No valía mucho la pena porque no tenía ninguna conciencia de lo que era la traducción. Ballard, que nació en China, nació en Shanghái, dentro de una colonia inglesa, el padre era director de una empresa farmacéutica, creo que escocesa, vivían con mucha opulencia. Ballard salía, por ejemplo, de chico en un auto, lo cuenta en El Imperio del Sol y en la autobiografía, Milagros de vida. Estaba lleno de mendigos la calle, a los dos lados, y a veces le pisaban el pie a un mendigo y nadie paraba. Eran parias, esa gente no existía y no se relacionaban. Tenían 10 empleados en la casa, eran el culi número 1, culi número 2, culi número 3, no sabían el nombre. Entonces no aprendió chino nunca, no se interesó. Sin embargo, tiene algunas reflexiones sobre China brillantes. Yo no sé cómo hacía este hombre. Y por lo tanto, le pregunté algunas veces alguna cosa técnica para entender. Alguna vez, por ejemplo, me encuentro sobre un avión de guerra que aparece caído en la isla Wake, en el Pacífico, y no sé qué le pregunté de los motores. Y mandó una carta de 4 páginas describiendo minuciosamente cómo funcionaban los motores. Él fue piloto, entonces era fanático de todo lo que volaba. Y yo no sé si conservo esa carta. Esa carta es un tesoro. Y con Bradbury no tenía conciencia también de las diferencias. Él pensaba su lenguaje, pero no sé, me dedicó un libro y en la dedicatoria ponía una palabra en italiano. No, ¿cómo era? Decía, with huge embraces. Quería decir un gran abrazo, no sé qué. Y no se daba cuenta de que eso había que traducirlo. No tenía conciencia de eso. Sí, le pregunté, a veces le pregunté algunas cosas
Y hubo una un poco patética al final. Él tuvo un derrame cerebral allá por el año 2000 o 99. Él tenía una especie de quinta fuera de Los Ángeles, en Palm Springs, con pileta y todo. Y a veces se iba 2 o 3 días a trabajar ahí, donde no había ruido de nada. Y una vez, y tenía una especie de chofer particular, un hombre que tenía una pequeña empresa de remises, y era su chofer particular. Y lo llamó porque se sentía mareado, quería volver antes de lo pactado, y el hombre lo fue a buscar y notaba que él se caía hacia un lado, atrás en el asiento, y dijo, lo llevo a un hospital. Y él dijo, no, quiero ir a mi casa, no, lo llevo a un hospital, no, quiero ir a mi casa, lo llevo a un hospital. Y dijo, no, si no cumplís mis órdenes, te echo. Y dijo, bueno, Mr. B, lo llamaba, Mr. B, écheme, haga lo que quiera, pero lo llevo a un hospital. Y lo salvaron por horas, y se recuperó en gran medida. Y lo que hizo fue, después, cómo pudo terminar varios libros que tenía en diversos estados. Él tenía un fichero como con 500 cuentos en diversos estados. Él solo escribía, trabajaba en un texto cuando estaba entusiasmado con ese texto. A veces el entusiasmo le duraba, a veces le duraba un párrafo, a veces le duraba una página. Entonces, archivaba ese y miraba y agarraba otro y trabajaba otro poco. Entonces dice que en sus textos hay un entusiasmo parejo, de principio a fin. Bueno, intentó terminar, y terminó varios libros, es una cosa heroica lo que hizo. En el hospital, me contó la mujer, hablaba con mucha frecuencia con ella por teléfono. Primero escribía una libreta grande, 2 o 3 palabras por página. Después la hija menor, que vive en Arizona, y que era su secretaria, y que le pasaban limpio todo, se fue a instalar al hospital y se sentó en la cama de al lado. Entonces le dictó, quería terminar una novela, era la tercera novela de la trilogía policial, que empieza con La muerte es un asunto solitario, el segundo se llama Cementerio para lunáticos, que me dijo que había sacado la idea y el título de un dibujo de Goya. Yo no lo encontré, no sé realmente cómo será el título. Y el tercero se llama Matemos todos a Constance, que es un personaje que está en las primeras novelas de la trilogía y que no aparece más que en el primero y el último capítulo. Después está desaparecida, la están buscando. Y fue la que le dictó a la hija sentada en la cama. Y son casi onomatopeyas, es alguien que está desesperado, boqueando, tratando de terminar algo. Y eso hizo los últimos años. Terminó varios libros. Tenía un amigo al que llamaba My Golden Retriever, el perro cobrador que iba a mirar el archivo, que estaba en un sótano, buscaba cosas, las leía, decía, no, esto está bastante bien, y volvía con él, y así terminó varios cuentos que hicieron varios libros después. Y el último que le tradujo, que es un libro que se llama ¿cómo se llama? No sé qué es el gato. Es increíble como no funciona la memoria. Hay un poema al final. Él creía que era un maravilloso poeta, y su poesía estaba en la prosa, no en los poemas. Los poemas eran bastante regulares a veces. Yo hice un volumen de poemas que apareció aquí. Pero en los últimos tiempos, al final de cada libro, incluía un poema. Y para Navidad mandaba a todo el mundo un poema. Yo tengo un montón de poemas, me fue mandando a lo largo de los años. Y cuando vino a la feria yo le pedí que trajera todos los material de poesía que tenía, porque me gustaría hacer algo con eso. Y lo hice. Bueno, en este último libro, El signo del gato, hay un poema imposible, que no se puede salvar, no tiene arreglo. Y además habla en algún sitio de lo encantado que está con eso. Yo no sé cómo pude haber escrito eso, tan maravilloso. Qué extraña esa percepción.
Y llegó un momento que dije, pero ¿qué hago con esto? Esto es impublicable. Estaba todo el libro. Y lo llamé y le conté y me dijo, bueno, llamame mañana a las 5 de la tarde y estaré con el libro abierto sobre las rodillas. Y lo llamé. Y me dijo, bueno, lo estuve mirando. Bueno, la verdad es que no sé por qué puse eso. Pero ¿y qué hacemos? No se me ocurre nada. Quedó así. Dice lo que dice en inglés, pero para mí hay algo que no funciona. Bueno, pero hasta el final fue un tipo absolutamente increíble. ¿Vos tuviste que ver con el doctorado que le dieron en la Universidad de Buenos Aires cuando vino? Ah, sí. A mi mujer se le ocurrió que tenía que tener un doctorado de algún sitio aquí y lo propusimos y lo consiguieron en la Facultad de Derecho. O sea, lo propuso la Facultad de Derecho. Lo propuso alguien en la facultad, creo, ¿no? El contacto que había y dijeron que sí, encantados. Y se hizo y tuve que escribir los fundamentos, porque no sabían mucho quién era. Se puso fantasma. No, la cosa curiosa es que fue cerrado al público. Fue una ceremonia privada, es una cosa extrañísima. Y bueno, pero estaba muy contento. Sí. No sé qué va a contar. En la Feria del Libro tuvo un éxito extraordinario y fue el escritor más generoso. Se quedó firmando hasta el último libro. El día que estuvo, empezó como el acto como a las 7, 8. A las 8 creo que empezó. Y se quedó hasta la 1:30 de la mañana. Y quiso firmar a toda la gente que estaba haciendo cola. Y yo estuve al lado de él, abriéndole los libros, y la gente pedía para sacarse una foto con él. Y se paraban al lado y él hacía todo un esfuerzo para levantarse un poco para salir una foto. Tomó 3 botellas y media de vino tinto durante ese tiempo, el combustible, y comió varios sándwiches. Y después volvimos al hotel, estábamos en el mismo hotel, ¿no? Me dijo, te nombro ministro de Relaciones Exteriores. Y volvimos él con la corbata en la mano y yo con 3 bolsos de regalos. La gente le llevaba regalos, les llevó regalos a la feria y él estaba encantado y después les contestaba. Bajaba con una cantidad así de cartas a gente que le había escrito, que le había dejado papelitos con direcciones. Qué bueno. Y escribió 3 cuentos en los 6 días, creo que fueron, que estuvo en el hotel. Y tenía 76 años. Bueno, este es el momento entonces en donde la palabra la tienen ustedes. ¿Quién comienza? Comentarios, preguntas, imputaciones. Tomates. Yo tengo una. A ver, un segundito. Chao. En un momento dijiste que había que ir levantando las piedras, buscando los bichitos, a ver qué había. Y si vos levantás la piedra y encontrás un bichito que no es el mismo que puso el autor, o vos interpretás algo de lo que el autor escribió que no era lo que él pensaba, igual nunca se sabrá si qué era lo que él pensaba, pero ¿no es arrogarse un poco el derecho de hacer la propia interpretación de lo que escribió un autor? Y lo que pasa es que no tiene otra, no tiene que ser la suya. Si uno cree que se equivocó el autor, que hay un error, que esa palabra no corresponde ahí, creo que deberás decírselo. Yo lo hice con algunas cosas, había errores a veces de geometría. Había un cuento de Bradbury que está una pareja en México en un hotel, no recuerdo qué fue lo que había un error, no podía pasar eso en ese orden, lo hablé con él y se cambió. En otro hablaba de un terremoto terrible, creo que era 6 en la escala de Richter, yo dije, se te van a reír los terremotos. Al final creo que pusimos 8, fue un terremoto que destruía a medio mundo. Pero me parece que yo no me refería a eso, al error, ¿no? El error, sí, claro, creo que el comentario fue
si vos hablabas o si preguntaste a los autores cuando en algún momento no comprendías algo o algo no te parecía razonable, y creo que tu respuesta fue que no. No, hay que comprenderlo. Si uno no lo comprende, tiene que preguntarlo, por supuesto. Preguntarse al autor. A veces el autor no es la mayor autoridad. A mí me ha pasado. A quien le he preguntado mucho es este hombre, Norman Thomas Di Giovanni, que tiene una cultura increíble en todo sentido, y generalmente la pegaba. A mí me pasó con una novela de Ballard, precisamente, de las últimas, que hablan de una pared, de algo que están haciendo, y había algo que no cerraba. No recuerdo qué era. La palabra era pointing. Y le pregunté y me dijo, no vas a saberlo porque eso es de albañil. Es jerga de albañil completamente. Me explicó qué era. Y con eso era clarísimo. Entonces hay que encontrar al especialista. Las otras veces uno no se da cuenta cuál es el especialista. Y una cosa que pasa, recuerdo de algo con esto de los bichitos y la puerta y todo. Crónicas Marcianas, el primer libro que produjo Paco, lo rehizo 2 veces después. Hubo 2 revisiones, o creo que 3, completas. Y es muy interesante ver eso. Yo vi la última, tuve el libro en la mano, lleno de correcciones por todos lados, y eso ya fue cuando vivía en Sitges en principios de los 90. Pero yo he comparado la primera edición con la última, la que circula ahora, y es extraordinario. La cantidad de errores que había, por ejemplo. Hay un cuento famoso que se llama La Tercera Expedición, que cuenta cómo viajan por el espacio. Y es una cosa como muy infantil en el fondo, como lo cuenta. Habla de órbitas relucientes y de, no sé. Y habla en la primera edición de los golfos del espacio. Son gulfs, son abismos. Esa es muy graciosa. Pero es tan ajustada la última versión. Paco leyó mucho mejor el libro. Es decir que una lectura del traductor no es la única lectura, no es la lectura definitiva, es la mejor lectura de ese día. Y puede seguir habiendo bichitos o otras cosas, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta. Toma el micrófono, por favor. Cuando hablaste del copyright, ¿no? Que compartiste con Di Giovanni, ¿cuál era el copyright? ¿La versión que vos diste o la que salió publicada? No, La que salió publicada no te gustaba. no me gustara, es un error. Sí, no, por eso. No era tuya. No, el copyright está bien, era de los dos, yo se lo atribuía a él, pero la traducción era mía y hice traducción de los dos también. Sí, pero el copyright era sobre una versión. Sí, la versión que hice yo. Que no es la que se publicó. Sí, es la que se publicó. La que se publicó con un montón de cambios, pero puse copyright mío y de él. Pero traducción mía. Yo puedo darle el copyright al perro de la esquina, si quieres. No, está bien, pero vos entonces aceptaste la versión que había corregido la editorial. No. Yo le entregué el paquete, el libro, más esos datos. Ah, okay. Traducción mía, copyright de los dos. Y después volvió destrozado, copyright de los dos y traducción de los dos. Ah, ok. Cuando vos haces un libro, y sobre todo cuando haces un libro en un lugar donde podés tener realmente poca presencia, tenés toda una cadena de gente en el medio, tenés correctores que más de una oportunidad necesitan justificar su trabajo, y donde vos pusiste cara, después de pensarlo durante 3 horas, te ponen rostro, o donde vos pusiste una palabra determinada, te ponen otra que no tiene nada que ver con el trabajo que vos hiciste, y para el cual probablemente hayas hecho una investigación larga, etcétera, Eso lo mejoran, Esos, algunos lo mejoran, otros lo empeoran. Esos no tienen su nombre puesto, pero necesitan justificar su ingreso. Tenés también editores que son chambones a veces, no todos los editores son Paco Porrúa. Ya que hablabas de eso, yo me acuerdo, por ejemplo, un caso que a mí hasta el día de hoy me sorprende. ¿Cómo se llamaba el hijo del dueño del Fabril que tuvo la editorial Muchni? Claro, Mario Muchni. La edición de In Patagonia de Chatwin
Hay un personaje que históricamente acá se conoce como el Chancho Colorado, así se llamaba, Chancho Colorado, un boer que se dedicaba a la matanza de indios. Bueno, en la edición española hablan del cerdo rojo, y el cerdo rojo no es el Chancho Colorado, ¿De quién es la traducción? de Gorigorski, y eso es lo más increíble del caso. Es lo más increíble, de un argentino aparte de la traducción. Pero lo que quiero decir, vos podés hacer un trabajo muy cuidado, pero después tienes toda una cadena de personas que pueden perfectamente arruinar tu trabajo. Y el que da la cara en forma sistemática sos vos, porque los nombres de A eso me corrector y refiero. editor no aparecen. A eso me refería, justamente. Pero por eso hay que conseguir, como sea, la última versión antes de publicarse el libro. Claro, sí, sí. Bueno, y eso es lo que no tuvimos con el libro de Borges. Claro, a eso me refería. Claro. Bueno, otra cosa interesante que me preguntabas de otras experiencias. Hay una cosa muy difícil e interesante que intenté hacer en los últimos tiempos. Hay un norteamericano que no sé cómo describir, era sobre todo un dibujante, pero que escribió una serie de libritos chiquitos, maravillosos, la mayoría editados por él mismo, un tipo que se llamaba Edward Gorey. Esta editorial, Libros del Zorro Rojo, los estuvo publicando acá. Son libros imposibles, porque son como los limericks, por ejemplo, son poemas absurdos, que son muy tradicionales en Inglaterra, sobre todo, pero son textos absurdos y rimados, y además ilustrados por él. Entonces, tratar de hacer el mismo juego, con la misma gracia, traducir el sentido, el sinsentido, la rima y ajustarse a la ilustración. Y son libritos chiquitos, a veces me he roto la cabeza meses, y eran, no sé, 30 líneas. Pero si se logra es extraordinario lo que se puede hacer. Yo le decía a Paco siempre que hay cosas que son intraducibles. Hay incluso palabras que producen sensaciones que no tienen traducción. En cada idioma pasa. Yo me decía, no, todo en el fondo es traducible. Si uno le da el tiempo suficiente y uno mete las energías suficientes, todo en el fondo es traducible. Bueno, no sé, les dejo la inquietud. ¿Quién más? Sí. ¿Cómo es el método de trabajo? Más allá de que dictes o que escribas o que agarras el libro, te lo lees, empezás por el primer capítulo, empezás por cualquiera, tenés un método de trabajo único que aplicas para todos los libros, son caprichosos. Tengo todos los métodos. Empezás y vas parando todos los métodos. Todos los métodos. Según el libro, según el estado de ánimo. Y en todos los libros y siempre. La sensación es de que es una piedra enorme de la que hay que tallar una figurita, ¿no? Hay que entrar a picar. Creo que gran parte de la cosa está en la relectura, en cómo se relee eso, y la traducción se va rehaciendo a medida que uno la relee. Yo trato de no leer el libro antes, para no aburrirme mortalmente. Y después sí, tengo que releerlo atentamente porque hay que hacer eso. Uno tiene que terminar siendo la mayor autoridad sobre ese libro. Así que hay un poco de todo. Y la cosa que he descubierto ahora que se puede dictar, por ejemplo, que hay programas de dictado que se equivocan bastante poco, eso a veces suelta bastante, al menos en alguna etapa. Y sirven a veces para arrancar o para arrancar por el medio, cuando uno perdió un poco de no sé qué, de esa cosa absurda que nos hace traducir. Y entonces es una muy buena lectura final. Yo creo que eso sí es fundamental. ¿Y cuándo está lista la traducción? ¿Cuándo tenés que entregarla? Porque... Nunca. No está lista nunca. Cuando Nada que se escribe está listo nunca. Simplemente se abandona, es cierto. Yo veo traducciones de otra época y no puedo creerlo. Y no tengo manera de rehacer esto. Es así. De verdad, eso de que nunca nos bañamos en el mismo río, nunca somos el mismo, y cada 7 años se renuevan todas las células. Ya llevamos siendo unos cuantos a esta edad. Y no digamos todas las proteínas que hay en el cerebro que chocando contra las paredes. Se hace lo que se puede.
Y por eso gracias por los plazos de entrega, porque si no estaríamos siglos leyendo la Sí. misma traducción. Sí, pero no, yo no estoy tan agradecido, ¿no? En un momento hablaste, no sé cómo se llama. Creo que hablaste, me parece. En un momento hablaste de la dificultad de lograr un español que fuera universal, que se pudiera leer tanto en Buenos Aires como en Madrid. Sí, casi telepatía. Sí, pero ¿qué instrumentos hay para eso? María Moliner no ayuda en nada porque no es normativa. La Real Academia dejó de ser normativa y en vez de copiar, fija y dar esplendor, ahora acepta cualquier cosa, ¿no? Creo que no es un problema léxico, creo que es un problema de tono, que se puede transmitir lo mismo a veces eludiendo algunas palabras o poniendo otras, y el río va por el mismo sitio más o menos. Si cambiamos algunas piedras un poco de lugar, y creo que es la única manera de resolverlo. Pasó con algunas de las novelas de Gibson, precisamente. Yo edité la traducción y había cosas a veces muy difíciles de resolver, y todo finalmente fue quedando más o menos. Y yo veo que la gente no se queja. Y la quejes era una cosa continua con las traducciones españolas. Y a veces yo creo que son muy buenos traductores, pero hay cosas precisamente léxicas que a veces molestan mucho. El uso de una palabra en otra. Yo me acuerdo de lo que decía Elio Gandolfo en creo que fue la primera reunión a la que yo fui, allá por el 10, la vez que estuve aquí, y él hablaba de cómo le molestaba que a alguien en un libro le dieran collejas. Y él decía, bueno, ¿por qué no coscorrón o algo así? Bueno, porque allí son collejas y son coscorrones. Es así. Y no hay que extrañarse. Y a mí esas cosas no me molestan nada, incluso me parecen divertidas. Sí. Perdón. ¿Y con el vosotros? Bueno, eso sí, ¿Los únicos que de vosotros son los españoles? hay que tratar de eludirlo, siempre se encuentran maneras. Angélica Gordicio, la escritora, tiene una novela que se llama Carta Imperial, no estudié, en Metauro. Son cuentacuentos, en un futuro son 9 cuentos contados por contadores de cuentos callejeros. Y tiene un tono que merecería el vosotros y todo eso. Y logra eludirlo en todo el libro. Es una cosa deliberada. Es decir, que se puede hacer a veces. Lo que pasa es que hay que encontrar la manera que no sea precisamente con las palabras. Sí. ¿Cómo se llama? Carta Imperial. Ahora, hay una cuestión ahí que normalmente creo que vos das en la tecla, porque todo el mundo cuando piensa en términos de las variantes de castellano se orienta por el lado del léxico, pero en principio yo tengo la sensación de que la separación entre el castellano de España y el de América Latina pasa más por la prosodia que justamente por el léxico. Un léxico se encuentra en cualquier diccionario, Claro. no ofrece problemas, pero la prosodia, lo que entra mal por la oreja, ese es el problema. Claro. La sensación de que así no es el mundo, así no se habla. Claro. La realidad no es así. Claro, y bueno, y con el agregado o con la complicación de que muchas veces cuando esto se aplica a algo que normalmente no tiene ningún exotismo en el original, terminamos viviéndolo como un exotismo que no se transmite, que el autor no en ningún momento se propuso transmitir. Ahí hay un problema, me parece, ¿no? Claro, sí, yo creo que es cierto eso. Que llama más la atención eso y es más molesto al final que las palabras. Claro. Sí. ¿Alguien más? No, yo una pregunta más sobre Bradbury.
La traducción de Porrúa, de Bradbury, ¿fue la primera que se hizo en español? O sea, ¿se había traducido antes al español Bradbury? No, se había traducido, había una revista aquí que se llamaba Más Allá, que había traducido algún cuento de Crónicas Marcianas, pero olvidemos eso, no se puede comparar. O sea, que el primero que tradujo a Bradbury en español fue Porrúa. Sí. Y sigue funcionando eso. Es uno de los grandes libros que hay en idioma español. ¿Y con qué seudónimo lo publicó? Francisco Belenda. Que todo el mundo cree que es el apellido materno, no. El apellido materno era Fernández. Así que es Francisco Belenda, no sé quién es. Todos eran, me dijo, apellidos de la familia. ¿Sí? No, pero está en la iglesia. No, Francisco Belenda. Todo Bradbury lo tradujo como Francisco Belenda. Sturgeon lo tradujo como José Valdivieso. Y hay una cosa graciosa. Hay una novela de Angela Carter, que no recuerdo cómo se llama, que publicó estando en España y tenía dos traducciones. Rechazó dos traducciones, creyó que no funcionaban y decidió, me dijo cómo trabajó, puso una máquina de escribir aquí, una tira aquí con el libro y puso una tira a la izquierda con una traducción y una tira a la derecha con la otra traducción. Uno se llamaba María y otro se llamaba uno se llamaba Ana y otro se llamaba María, no sé cuánto, no sé los apellidos. Y usó todo lo que pudo de las dos traducciones y lo firmó como Ana María Valdivieso. Bueno, voy a hacer algo que, por lo cual no solamente me vas a matar vos, sino que me va a matar otra interesada. Para que ustedes vean lo lujoso que es el Club de Traductores, no tenemos un solo traductor de Bradbury aquí, sino que tenemos dos. Julia Belseñor, Sí. la cofundadora, también tradujo Bradbury, en este caso para MC. Sí, no sé. Y no es que compartimos mesa en la quinta del Carril cuando estuvo Bradbury. Sí, posiblemente, yo estuve. Claro, estuvimos en la misma mesa. Hicieron una fiesta Exacto. con Bradbury Exacto. y con los autores de la casa en fila Sí, y estuvimos en la misma mesa. exacto. Una de las cosas que más me impactó y comparto lo que comentaste sobre él es que él estaba muy agradecido a la tarea del traductor. Es más, esto que vos decías de que no tenía conciencia de las diferencias de idioma. ¿No? Él no podía creer que acá se hablara otro idioma y se lo conociera él, si él escribía en inglés. O sea, yo se lo tengo que agradecer a los traductores. Claro. O sea, ¿cómo han hecho esto posible? Tanta gente viene a verme porque ustedes lograron transmitirlo, ¿no? Claro. Era muy sencillo, un hombre muy Tremendamente humilde. sencillo. Sí. Y era entrañable. Era un Sí. oso. Y bueno, él tenía conciencia de lo que había logrado Paco, que en ninguna parte del mundo hubo este fenómeno de lectores como aquí. Él quiso que se representara una obra de teatro para su venida. Yo traduje rápidamente un libro con 3 piezas de teatro, no hubo tiempo para hacerlo, pero se leyó una en el San Martín, cuando existía el San Martín, en una sala, la sala más grande, ¿cómo se llama? Martín Coronado. Bueno, estaba llena casi. Pusieron a las 3 de la tarde un cartelito en la calle y se llenó de gente. Y él presenció la lectura, le hicieron 2 actores muy bien. La Sirena, ese cuento de un hombre que está en uno de esos faros que hay en la costa escocesa para que los barcos no encallen, y hablan entre los dos. Y después hubo una especie de conversación con Ernesto Schock, el director, pero se quedó alucinado de que hubiera tanta gente para verlo en ese rato. De ahí fuimos a la Quinta Aracena. Pero entonces, el último día, yo lo junté con Paco Porrúa. Habíamos cenado un par de veces ya con Paco, y lo junté en mi habitación del hotel. Conseguí como 40 o 50 libros para regalar a los amigos para que los firmaran. Y vendí una botella de champán y los cité a 1 hora los dos, era la última noche. Entonces llegó Paco y me dijo: estás loco, tenía la cama llena de libros encima, ¿lo vas a hacer trabajar en eso? ¿Pero para qué, pobre hombre?
Y bueno, me dijo, ¿y para qué te dice esto si yo casi no tomo? Se va a tomar él todo. Estaba encantado. Bueno, estaba encantado firmando los libros. Dentro del libro había puesto un papelito con el nombre. Entonces él lo que hacía, que fue lo que hizo en la feria, era poner el nombre y un signo de exclamación. No tenía tiempo para más. Entonces hasta que llegó un libro donde se paró un rato y escribió un montón de cosas, era Crónicas Marcianas para Paco. Él no tenía un libro firmado por Bradbury. Bueno, y ahí Paco se quedó, bueno. Pero estaba conmovido por la reacción de la gente. La gente lo reconocía en la calle. Vienen del auto y la gente trataba de acercarse. Dice, no me pasó nunca. Sí, es verdad. Voy a comentarlo. No tenías que echar. Bueno, ¿hay alguna última pregunta o algún último comentario? Si alguien quiere, es la oportunidad. O si no, me calle para siempre. No, bueno, yo sí le preguntaría algo. Digamos, una traducción sería algo así como una aproximación matemática casi imposible, una aproximación matemática hacia el infinito, donde no se puede acercar, pero... Sí, es buena la tradición esa. Es imposible. Claro. Es cierto. Uno la puede volver a leer, como decía Daniel Schultz, y encontrarle aún más aproximaciones. Hay una cantidad infinita de caminos hacia eso. Claro, uno encuentra que puede, que tiene mano. Entonces la pregunta es personal hacia vos, además de que la profesión es una profesión, que es un trabajo, con todo lo que has trabajado de traducciones, ¿con qué autor, con qué traje te sentiste más cómodo? Incluso qué género del traje te sentiste más cómodo, y como si fueras vos mismo el autor, te identificaba a ese punto, que es lo que más te resonó. Bueno, es muy curioso, quizás se sorprendan, pero me sentí incómodo con todos. Se parte de lo imposible, es la sensación que tengo, esto es imposible. Aunque sea muy inocente, aparentemente inocente, a veces son las cosas más difíciles de resolver. Una frase muy común, a veces es muy difícil de resolver, porque no hay el equivalente que contenga todo eso. Además, el inglés, que es como una cosa modular, cortita, plegada sobre sí misma, podés cambiar de mil maneras las palabras y te siguen funcionando. Y en español uno se encuentra con palabras del doble de largo y con un rabo pesado. ¿Cómo se acomoda todo eso? El sonido, para hacerlo creíble. Bueno, entonces la sensación es de que siempre es difícil, uno no puede confiar en nada, es difícil, para mí es difícil siempre, y es un peso. Yo siempre quisiera no traducir. Les digo eso para que aprendan. ¿Sería más fiable una traducción donde haya, por ahí no se puede financiar eso, pero donde haya un equipo de traductores dirigidos para tener distintas escenas sobre lo mismo? Sí, puede salir. No, creo que sí. Ocurre con los bestsellers a veces que dan, lo terminan de cocinar en Estados Unidos y llega y en 30 días tiene que aparecer en español, porque si no lo piratean no sé dónde. Y a veces hay un equipo de 10 personas, cada uno traduce un capítulo, y hay alguien que más o menos con una soldadora va pegándolos y tratando de que todos tengan más o menos el mismo género. Para eso es un collage, la idea era entre todos interpretar la misma idea entre todos y sacar una conclusión de todo el material. No, eso sería mucho tiempo, mucho trabajo, la cabeza de acuerdo. No, son cabezas distintas. lo hace cada uno y alguien lo coordina como puede. Total, el que lee después no creo que se dé cuenta. Perdón, no, un comentario nada más para lo que acaba de decir. Hace poco le dieron un premio a un grupo de traductores gallegos que trabajaron en Choles, ¿sí? Al gallego. Tardaron 10 años. 10 años. Independientemente de que sea Choles, ¿no?
Es decir, ¿cómo trabajaron? Todos trabajaron todo. Entonces, se lo pasaban entre ellos y cada uno votaba por sí o por no determinados términos, expresiones y demás, y después llegaban a una versión final y entonces lo aprobaban, ¿no? Pero eso llevó 10 años. Claro. No traduciendo todo el tiempo, porque mismo ellos dijeron, ¿no? A veces dormía. No, quiero decir que no los 10 años, es decir, no estaban abocados solamente a eso, ¿no? O sea, obviamente, pero, quiero decir, que tardaron 10 años, ¿no? Y bueno, le dieron un premio y bueno, pero todos hicieron todo. Cuando vinieron este año que la Feria del Libro estuvo dedicada a Santiago de Compostela y ellos vieron y bueno, y ahí se supo, ¿no? Es fantástico. Creo que se puede usar cualquier método que a alguien se le ocurra. Hay una cosa interesante. Alejandra Devoto, que está por allí y que vivió en España muchos años, tradujo con otro traductor una nueva versión de lo que aquí se conoce como Otra Vuelta de Tuerca. ¿Cuántos años tuvieron? También como 10 años. Y es un libro 10 veces más corto o 15 veces más corto que... 150 páginas. Claro. ¿Y cómo hicieron? ¿Cómo fue el método? Ellos me estuvieron mandando en los primeros tiempos las primeras páginas, pero después perdí. Fue muy enriquecedor, porque a veces uno buscaba una traducción y se quedaba contento, y después el otro decía, no, pero acá esta coma no va. Y a lo mejor media hora para discutir si la coma iba o no iba, y a veces terminábamos en empate y a veces terminábamos en, bueno, lo seguimos la semana que viene. Pero yo creo que mejoró muchísimo el trabajo en equipo. Más allá de hacer un collage y que cada uno haga una cosa, trabajar en equipo y discutir y ponerse de acuerdo y tratar de convencer al otro de que esta palabra, o que el autor quiso decir esto, o que vos entiendas otra cosa, yo creo que es fantástico. Claro, eso no es rentable. Claro, no lo podés hacer. Y además depende del equipo, si es primera o la segunda. El método puede estar muy bien, pero depende de quién se interviene. Estuvo muy enriquecedor para mí, por lo menos. Sí, me imagino. Y el libro seguro. quedó bien. Vos lo leíste, no sé qué te pareció. Sí, está muy bien. Está muy bien. Y es francamente difícil. Sí. Pero eso es un trabajo en equipo. No es lo que vos decías antes, que cuando pretenden que en 30 días esté hecha la traducción, le dan un capítulo a ella, uno a mí. No, esa es una cadena de montaje donde cada uno pone una pieza. Eso también es y un hay alguien trabajo, que más o menos trata de que la puerta de adelante no quede del lado de atrás. Claro, pero eso, digamos, también sería un trabajo de equipo, no sé si en equipo, pero de equipo, porque es un equipo de gente que está trabajando, y eso para mí es un desastre. No, creo que no es equipo, creo que es un grupo de personas que están trabajando por separado. Sí, pero es un equipo que alguien nombró y dijo, con estos 5 armamos el equipo y cada cual traduce un pedazo. Claro. Y eso, me parece que eso está destinado al fracaso, porque es imposible que todos piensen igual. ¿Cómo? Después son los libros que más se venden. Sí. No por eso. Hay una vertiente de eso que decimos hace... ¿Cuándo fue? Nosotros empezamos en el 2009. En el 2010 hicimos un encuentro sobre el castellano neutro. Y vinieron traductores de distintas partes de la lengua, y vino una chica española que integraba un colectivo que se llamaba Anúbela, creo, o algo por el estilo, que justamente el trabajo que hacían eran estos bodoques tipo Sidney Sheldon y demás, de 1200 páginas que tenían que ser traducidos inmediatamente. Ellos tenían una sociedad que estaba constituida justamente para rentar su trabajo en forma de equipo. No era una editorial que lo designaba, sino que ya estaban trabajando así. Y después hay libros que son muy complicados, que plantean también la posibilidad de... hay un engendro que hicieron en España que se publicó en Anagrama, que fue la traducción de un libro de Perec, muy difícil, imposible de traducir. Es una especie de novela policial donde se roban la letra E del francés, que es la letra más frecuente, y entonces hicieron lo mismo en castellano, una traducción en castellano,
pero se robaban la letra A en este caso. Y convocaron un equipo, trabajaron sobre eso, salió multipremiado, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con el original, sino que es otra cosa. Pero hay una cuestión a propósito de algo que decías vos, que me parece que vale la pena tener en cuenta, o no, creo que eras vos, perdón, que era eso de que bueno, uno se acercaba infinitamente pero nunca llegaba y demás. Vos estás hablando ahí pensando en términos del presente. Eso se puede complicar mucho más cuando te pones a pensar en un libro que fue traducido muchas veces a través del tiempo y que cada época exige una versión distinta acorde con la lengua de la época en la que estamos hablando. Porque, por ejemplo, vos no traducís a Shakespeare a el castellano del siglo XVII. Vos lo traducís por ahí, envejeciendo un poquito para que se sepa que no está pasando ahora, pero a un castellano que de pronto está más cerca del presente. Y eso pasa con todos los clásicos. El problema ahí también es que le está sumando no solamente una cuestión de tiempo, sino también una cuestión de espacio a través del tiempo. Y ahí la cosa se vuelve todavía mucho más complicada. Si no, mira la Biblia. O sea que además el infinito se va alejando. Claro. Costumbre desde siempre. Bueno, para que no nos maten, el novio saludará en el atrio. Muchísimas gracias a todos que vinieron, los esperamos el mes que viene y bueno, esperamos que lo hayan pasado bien, empezando por él.